Bueno, como te decía, tenemos diferentes tipos de ángulos en los cuatro cuadrantes, de tal manera que marcados en el sentido contrario de las manecillas del reloj, estamos marcando un ángulo positivo, como aquí podemos observar. Pero también existe el ángulo reducido. El ángulo reducido es cuando pasamos el ángulo de 90 grados. Este ángulo que te decía yo, si es de 135 grados, su reducido es la diferencia con 180 grados, ¿de acuerdo? Este ángulo beta sería 180 menos alfa, ¿de acuerdo? A 180 grados, que sería 180 va desde aquí hasta acá, le tendría que restar el ángulo alfa y me da el ángulo beta. Este ángulo se llama ángulo reducido. No nada más para este. Imagínate que ahora el ángulo rebasa los 180 grados. ¿Ahora de qué estamos hablando? De que este sería su ángulo reducido. Y lo mismo, nada más que aquí sería el ángulo alfa menos 180 grados para que me dé su ángulo beta, que es el ángulo reducido. Y continuamos. En el cuarto cuadrante, por ejemplo, si este es alfa, este sería su ángulo reducido. Observa bien que los ángulos reducidos son siempre con respecto a la horizontal. Observa, la horizontal, este es el reducido. Acá arriba. La horizontal, este es el reducido. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que para ángulos mayores de 90 podemos calcular un ángulo reducido. ¿Y cuál es la ventaja de que calculemos un ángulo reducido? Que gráficamente no podemos aplicar un teorema de Pitágoras aquí. Imagínate, aquí tenemos 135 grados. Aquí no tenemos un triángulo rectángulo. ¿Estás de acuerdo? No habría forma de relacionarlo. En cambio, si yo pongo esto, observa bien, si yo hago esto, y marco esta ordenada, ¿qué es lo que tengo aquí? En automático me queda un triángulo rectángulo. Observa bien, este es el valor de X y este en negro es el valor de Y. Por lo tanto, ya puedo calcular todas las funciones trigonométricas de este ángulo. ¿De acuerdo? Con estos datos. Imagínate si yo estoy en un círculo unitario, yo puedo determinar el valor de todos esos ángulos. ¿Está claro? Y lo mismo sería para un ángulo que yo lo tuviera, por ejemplo, acá. Bueno, pues aquí también tendría yo el valor de la Y. En este caso, ¿cómo sería el valor de la Y? Sería negativa porque es hacia acá abajo. Y todo lo que esté abajo de este eje, las Y son negativas y las X también para acá son negativas. Entonces tendría esta X negativa, esta Y negativa, este sería su hipotenusa y por lo tanto puedo calcular este nuevo triángulo rectángulo y por lo tanto todas las razones trigonométricas de este ángulo beta. ¿Está claro? Lo mismo acá. Observa bien. Ahí está. Quiere decir que entonces yo puedo calcular un ángulo en los cuatro cuadrantes del sistema sin ningún problema con el ángulo reducido. Y las funciones o las razones trigonométricas del triángulo reducido son exactamente iguales que si yo calculara directamente el ángulo alfa. Por hacer un ejemplo, espero que tengas tu calculadora por ahí a la mano. Permíteme tantito. Ahora sí, ¿tienes tu calculadora por ahí a la mano? Ok, mira, vamos a comprobarlo entonces, a ver si es cierto. Si tuviéramos un ángulo aquí serían, de aquí estamos hablando 90, 180, 270 grados, vamos a aumentarle otros 30 grados, de 300 grados, ¿de acuerdo? Un ángulo de 300 grados. ¿Cuánto me faltaría para llegar acá? Serían 60 grados, ¿de acuerdo? Serían 60 grados. Muy bien. Observa bien. Repito, este ángulo tiene 300 grados. El que le falta pues serían 60. Entonces, quiere decir que todo lo que yo calcule para 300 grados, que todo lo que yo calcule para 300 grados es válido para el ángulo de 60 grados. Ojo, nada más aquí hay que observar algo. Aquí la Y es negativa, ¿de acuerdo? Y aquí la X es positiva. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenga que ver con la X, perdón, con el cateto opuesto, va a ser negativo. ¿De acuerdo? Va a ser negativo. Es decir, ¿cuánto vale el seno de 360 grados? Por favor, calcúlalo en tu, en tu calculadora.
¿Ok? No sé si ya calculaste cuánto vale el seno de 300 grados. Por favor, señálame aquí cuál fue tu resultado. A ver, déjame separarte. Correcto, correctísimo. Menos 0.8660. Muy bien, Nancy. Ahora, por favor, calcula el ángulo de 60 grados. Y me señalas aquí. El seno de 60 grados, correcto. ¿Qué quedamos? Como el seno tiene que ver con el cateto opuesto, tiene que ser negativo, porque este seno de 60 es como si lo estuviéramos poniendo en el primer cuadrante. Como sabemos que el seno de 60 vale .8660, lo único que tenemos que agregarle es el signo, porque el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debe ser menos 86,60 el resultado. ¿Está claro? O sea, podemos calcular cualquier ángulo con el reducido siempre y cuando respetemos los valores. En cambio, el coseno, observa, el coseno aquí es positivo. ¿Estás de acuerdo? El coseno de 300 grados y el coseno de 60 me deben dar exactamente el mismo valor porque el coseno tiene que ver con el cateto adyacente, que el cateto adyacente es positivo. Entonces ahora calcula, por favor, el coseno de 300 grados y me lo señalas aquí. Coseno de 300 grados. Ah, ok. ¿No hay ninguno? ¿No hay ningún dato? Ah, 0.5. Coseno de 600 grados, correcto, de 300 grados. Ahora señálame, ahora calcula el coseno de 60. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el coseno solamente tiene que ver con el cateto adyacente y por lo tanto va a ser positivo. Entonces aquí podemos identificar fácilmente cuál va a ser positivo el seno, el coseno y la tangente, y por lo tanto en los cuatro cuadrantes podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos calcular con el ángulo reducido, ese es precisamente el objeto de calcular, de conocer los ángulos reducidos. Ajá. Aquí tenemos algunos ejemplos, Nancy, de ángulos reducidos. Por ejemplo, si tenemos A igual a 45, pues su reducido en el primer cuadrante es el mismo, ¿de acuerdo? Porque está con respecto al eje de las X. Observa, aquí es el mismo el ángulo reducido, aquí lo puedes ver. El normal y el reducido, como es en el primer cuadrante y es menor de 90 grados, el reducido debe ser igual. En el segundo cuadrante, si tenemos un ángulo de 120, está en verde, es este, aquí está, 120, su reducido B' valdría 60, porque 120 más 60 me da 180 grados, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el amarillo, que está en el tercer cuadrante. Este ángulo que se ve en amarillo, el ángulo C, es de 200 grados. 200 es mayor que 180, por lo tanto está más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Perdón. Ok, este 200 grados, la diferencia de este angulito que está aquí sería igual a 20 grados. ¿Por qué? Porque aquí tengo 180 más 20 serían los 200 grados de este ángulo que estoy marcando como ángulo C, ¿de acuerdo? En amarillo. Muy bien, por lo tanto su reducido es 20. Y luego para este otro ángulo de 320, que está en azul, aquí está, su reducido es la diferencia con 360, o sea, 40 grados. Yo espero, Nancy, que te haya quedado muy claro lo que es un ángulo reducido y un ángulo en posición normal. Si es esto, podemos pasar al siguiente tema, que vamos viendo ya un poquito de cosas más importantes y más interesantes dentro de los ángulos, para que cuando te pregunten un ángulo, sepas perfectamente bien de qué se está hablando. Ojo, aquí estoy hablando solamente de ángulos positivos, ¿de acuerdo? Pero también existen, hasta aquí, Nancy, ¿se entendió lo que te expliqué? Correcto, Nancy, qué gusto me da. Muy bien. Ahora bien, fíjate bien, solamente hemos marcado ángulos positivos. Se llaman positivos, como ya te lo había dicho, porque están en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Vamos a cerrar este tema y vamos a ver otro. Vamos a continuar con los ángulos en posición normal y posición en ángulos reducidos, lo que te acababa yo de explicar. Observa bien, Nancy, que para el ángulo reducido, aquí ya lo habíamos visto, esto, si estamos en el segundo cuadrante, este es su reducido, este es su ángulo normal. Este no tiene problemas porque en el primer cuadrante el reducido y el normal son los mismos.
Observa bien, ¿qué pasa si ahora aquí tenemos un punto de coordenadas XY? Obviamente esta es la Y esta es la X. Entonces esto nos forma un triángulo rectángulo y como te decía podemos calcular todas funciones trigonométricas. Lo mismo acá. Observa, ahora aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, solo que aquí tenemos una menos X. ¿Por qué? Porque todos los valores de X aquí van a ser negativos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto todas las funciones que tengan que ver con X van a ser negativas. La hipotenusa no puede ser nunca negativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una distancia entre dos puntos, entre el origen y el término de esta línea, de este radio vector. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia siempre es positiva. Lo único que puede ser positivo o negativo es la X o la Y. En este caso, ¿cómo es la Y? Positiva. Y la X, negativa. ¿De acuerdo? Estos se llaman ángulos con puntos terminales, es decir, yo te doy un punto y te digo que traces un ángulo, ¿a qué ángulo pertenece? Entonces, de acuerdo con el ángulo y con el punto, podemos determinar el ángulo, o sea, haciendo el caso contrario. Es decir, ¿y cómo ubicamos un punto terminal para saber de qué ángulo estamos hablando? Es decir, yo sé que te voy a dar de coordenadas XY, pero ¿cómo sé yo qué ángulo es? Vas a ver ahorita la importancia de saber el ángulo reducido. Observa bien, aquí hay algunos ejemplos. Obtenga, en este caso, por encontrarse el ángulo en el primer cuadrante no hay ningún problema porque tenemos 3 y 2. Ya quedamos que en el primer cuadrante el ángulo reducido es el mismo. Pero vamos a ver el segundo caso. Aquí, por ejemplo, dice, tras el punto Q, menos 3 y 7 medios. Aquí está, fíjate bien, menos 3, que es el valor de la X, y 7 medios. ¿Cuánto es 7 medios? 3.5. 1, 2, 3, 3 cuadritos y medio. Aquí está la X. Entonces tenemos el valor de la X y el valor de la Y. Ojo, este es menos 3, ¿de acuerdo? Porque está al lado izquierdo del origen. Por lo tanto, este ángulo ya no lo estoy marcando aquí y este reducido es la diferencia de 180 con este ángulo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora podemos encontrar el punto menos 5 menos 3 y hacemos exactamente lo mismo y aquí podemos marcar gráficamente. Estamos hablando gráficamente de encontrar los ángulos. Por supuesto que también se pueden encontrar analíticamente y ahorita te voy a decir cómo. Solamente ahorita vamos a terminar con los 4 cuadrantes de que veas cómo se puede marcar con un punto terminal tanto el ángulo que nos están pidiendo como el ángulo reducido. Ojo, aquí el que es negativo es la y la X. Aquí los dos son negativos. Aquí es menos 3 y menos 5. Observa. ¿De acuerdo? Menos 3 de la y menos 5 de la X. Es más, aquí le vamos a poner el menos 5. Ahí está. Aquí lo vamos a poner. Observa bien. Creo que estoy muy reducido en mi... A ver, ahí. Ahí está el menos 5. ¿De acuerdo? Entonces la X vale menos 5 porque para acá es negativa la X y la Y también vale menos 3 porque para abajo la Y también es negativa. Por lo tanto, el único que va a ser positivo va a ser la tangente porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Menos entre menos va a dar más. Pero de ahí en fuera, tanto el seno como el coseno van a ser negativos. Ok. Y por último tenemos este otro ángulo. Aquí tenemos el ángulo, perdón, aquí tenemos el punto S de coordenada 5 menos 4. ¿De acuerdo? 5 menos 4. Ahí está. Y por lo tanto, en mi ángulo reducido sería este. ¿Ok? Bueno, así podemos determinar cualquier tipo de ángulo. Muy bien, pero aparte, con este ángulo reducido también podríamos calcular de qué ángulo se trata. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos calcular de qué ángulo se trata si solamente me están dando este punto, es decir, las coordenadas de este punto? Es decir, aquí me dicen que es 3, que es menos 3 y que para acá es, esta te la voy a poner aquí, permíteme tantito, y que para acá es 3.5 positivos, ¿de acuerdo? Este ángulo, esta ordenada vale 3.5, o sea, 7 medios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, observa, si yo quisiera saber cuánto vale el ángulo beta, y ahorita calcularíamos también el ángulo alfa, ¿qué haríamos? Ángulo cuyo seno vale 3.5, perdón, ángulo cuya tangente vale 3.5 entre menos 3. Tú calculas ese dato y te vas con tu calculadora y te dice, pues el ángulo vale tanto. Si quieres hacerlo, por favor, aquí, bueno, no va a ser posible porque yo no voy a poder ver tu resultado, pero de todas maneras puedes practicarlo haciéndolo como te digo,
Fíjate bien, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Fíjate bien que con el ángulo alfa no podemos hacer nada porque acá no tengo manera de hacerlo. Adelante, profesor. Sí. Adelante, profesor Javier. Ah, ok. Bueno, muy bien, así continuamos. Hasta aquí, te voy a dar un poquito el sonido. Bueno, primero que nada, dime si hasta aquí has entendido. Vamos a regresarnos otra vez. Te voy a tener que poner aquí mis indicaciones. Hasta aquí, Nancy, ¿has entendido lo que hemos hablado del ángulo reducido? Qué bueno, Nancy. Entonces ya yo creo que con esto nos quedó ya muy claro lo que es el ángulo reducido. ¿De acuerdo? Bueno, ya con esto podemos entrar muy fácilmente a calcular cualquier función trigonométrica que te pregunten y cualquier tipo de ángulo y cualquier tipo. Que Ajá. probar con el audio de Nancy, profesor, A ver, vamos a probar. A ver si ya jala. A ver, Nancy, ¿cómo vamos hasta aquí? Sí, te sigo escuchando entrecortado, pero qué bueno, yo espero que sí me vayas captando todo lo que te he venido explicando, ¿no? Esto es muy importante porque créeme que si entiendes esto, vas a entender ya cualquier ángulo que te den, y vas a poder trazar y vas a poder resolver cualquier problema de ángulo que se trate. ¿Por qué? Porque solamente vamos a aplicar teorema de Pitágoras, bueno, en este caso, porque tú sabes que el teorema de Pitágoras se aplica únicamente para triángulos. ¿Qué tipo de triángulos, Nancy? Correcto. No, nada más para triángulos rectángulos, ¿eh? Para triángulos oblicuángulos se utiliza la ley de senos y la ley de cosenos. Pero este es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tenemos siempre un ángulo recto, ¿de acuerdo? Porque siempre nos implica un ángulo de 90 grados, como es este caso, ¿no? Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿no? En cualquier lado lo vas a ver el ángulo de 90 grados, aquí está. Por lo tanto, todos estos siempre son triángulos rectángulos. Ok, ya pudimos calcular. A ver, vamos a hacer el ejercicio que habíamos dicho. Si sabes calcular la función inversa con la calculadora, ¿no? Supongo. De una tangente, por ejemplo. ¿Sí? A ver, calcula entonces el ángulo cuya tangente es 3.5 entre 3. Primero debes de hacer la división con la calculadora de 3.5 entre 3. Y te va entre menos 3 para que te dé negativo. Me dices cuando ya. Ya. Ok. ¿Te dio negativo? Ok. Ahora, ángulo cuya tangente es esa cantidad. Que es 1 punto y feria te debe haber dado. 1.1 y algo, ¿no? ¿Y qué ángulo te va a dar? 1.6. Ok. ¿Y qué ángulo te dio? Con la inversa, acuérdate. Con Shift, me parece que es con Shift, no sé, según tu calculadora. A ver, ¿qué ángulo te dio? Bueno, ahorita que termines. Mira, ese es el resultado que te dio, que te había dado como menos 1 punto y feria. Bueno, aquí lo voy a hacer yo para que vayas viendo. Fíjate bien. Tengo 3.5, aquí lo voy a poner. Observa. Aquí tengo 3.5. Y acá voy a poner el 3. ¿De acuerdo? Te decía yo que hicieras una división. Te decía yo que hicieras esta división. Y vamos a poner aquí la división de esto entre esto. Y te dio 1 punto.
1667, pero con signo negativo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué con signo negativo? Porque este era menos 3. En automático ve que nos da menos 1.1667. ¿De acuerdo? Ahora tienes que calcular con la función inversa el ángulo cuya tangente es esta cantidad. ¿Ok? Ángulo cuya tangente es esta cantidad. Y aquí te va a dar un ángulo determinado. ¿Sí? Te va a dar de 130 y tantos, o no sé, más de 90 grados, porque aquí está el ángulo que se está viendo. A ver, hazlo, a ver si lo puedes hacer. Y cuando termines me dices cuánto te dio. ¿Sí lo lograste? No me sale ¿Qué grados, cuántos grados te salen? Bueno, no importa, pero bueno, este es el no te escucho, no te alcancé a escuchar, no te escuché nada, pero bueno, este es el procedimiento para calcular el ángulo, ¿de acuerdo? Y aquí te va a dar directamente el ángulo alfa. Te va a dar como 135, 140 grados, no sé, porque no tengo la calculadora a la mano. Entonces, pero bueno, esto así lo calcularíamos, ¿de acuerdo? De acuerdo con los datos que nos da de un punto terminal. Bueno, yo espero que haya quedado claro. De todas maneras, aquí está y va a quedar grabado el video para que después lo puedas hacer bien y con toda tranquilidad en tu casa y veas que sí se puede calcular y por lo tanto podríamos calcular ya cualquier ángulo en cualquier parte del cuadrante, siempre y cuando nos den un punto terminal, ¿de acuerdo? Bueno, ok, Nancy, vamos a continuar con trigonometría, porque esto es importante y es básico también. Vamos a ver ahora otro tema de trigonometría. Seguramente te mostraron el círculo unitario, ¿de acuerdo? Aquí te voy a poner otra vez nuestro código. Ok. ¿Te enseñaron el círculo unitario? ¿Ya conoces el círculo unitario? más o menos. Más o menos, ok. Bueno, vamos a ver entonces el círculo unitario para que con esto prácticamente damos por terminado ya cómo podemos calcular cualquier ángulo que nos presenten de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, Nancy, vamos a ver, entonces, observa, ahorita vamos a empezar por acá. Déjame traer este angulito que me sirve. Ok. Un círculo unitario, se llama círculo unitario, te voy a quitar tu sonido nuevamente para que no se nos vise el sonido. Muy bien. Bueno, un círculo unitario se llama unitario porque su radio, aquí está, el radio del círculo, vale 1, ¿de acuerdo? Es decir, si yo doy de valor 1 a este radio, observa bien, voy a trazar el círculo y ahí quedaría trazado en color azul, ¿de acuerdo? Este radio vale 1. ¿Está claro, Nancy? Por lo tanto, aquí voy a dejar el radio por lo pronto, en el primer cuadrante. Si mi radio vale 1, aquí tengo un valor de y y un valor de x. ¿Estás de acuerdo? Aquí está x y aquí está y. Como ya habíamos dicho, en el primer cuadrante todo es positivo. Observa también que es algo importante. Voy a trazar este ángulo. Voy a trazar este ángulo. Observa bien de aquí, en el sentido positivo del ángulo, es decir, contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Observa bien, ahí estoy, y ya tracé ese ángulo. Es decir, vamos a hacerlo con esto. Si yo tuviera que trazar este ángulo, lo haría de esta manera, ¿de acuerdo? En el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, y aquí trazo el ángulo alfa. Ahí está trazado mi ángulo alfa, ¿ok? ¿De cuánto es? Pues no lo sé. No lo sé porque no conozco todavía
los datos para poderlo trazar. Muy bien. Existen 6 razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Existen 6 razones trigonométricas. Y yo puedo hacer que este radio que estoy moviendo aquí empiece desde 0 grados, 1 grado, 2 grados, 45 grados, 70, 80, 90 grados, etcétera, más de 90, 135, 170, 180, 200, 270, 300 y 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacerlo de muchísimas, yo puedo trazar cualquier ángulo que a mí me convenga. ¿Qué pasa si empiezo con el ángulo de 0 grados? Imagínate que voy a trazar un ángulo de 0 grados. Para trazar un ángulo de 0 grados, pues es una línea horizontal, ¿no? Y fíjate bien, ¿qué valor tiene X con respecto a R? Tiene exactamente el mismo valor. ¿Estás de acuerdo? Ahora bien, ya sabemos cuáles son nuestras razones trigonométricas. Seguramente te las enseñaron en la escuela. Y te dijeron, las voy a copiar para no volverlas a hacer. Observa bien, las voy a poner acá. ¿Ok? El seno de alfa, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa a y entre r. El coseno de alfa a x entre r. ¿De acuerdo? Cateto adyacente entre hipotenusa. R siempre es la hipotenusa. R siempre es la hipotenusa. La tangente es igual a opuesto entre adyacente. Y entre x. Ahora bien, observa bien, esto es importante recordarlo, Nancy. Estas son funciones recíprocas respectivamente de estas tres. Observa bien cómo se comporta la cotangente con la tangente. Si este es y entre x, este es x entre y. ¿De acuerdo? Déjame moverte todo para que puedas ver exactamente cómo está este asunto. Vamos a poner por acá nuevamente, las vamos a copiar. De todas no va a caber, no. Bueno, ok. Fíjate bien, la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno. Si este es x entre r, este es r entre x. Y la cosecante es la inversa del seno. Si este es y entre r, este es r entre y. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo me aprendo estas tres, estas fácilmente las puedo deducir, no me las necesito aprender de memoria. Con que me aprende estas tres, yo ya puedo saber, puesto que ya sé que esta es la recíproca de este coseno, esta cotangente es la recíproca de la tangente. Después, el coseno con, con el, con la secante, etcétera. No me da la semicircunferencia para que pueda yo marcarte todas. Y el seno con la cosecante. Muy bien, con eso yo ya puedo trazar cualquier ángulo, incluso sin necesidad de uso de calculadora en muchos casos. Por ejemplo, Nancy, imagínate que voy a trazar el ángulo de 0 grados. Aquí voy a empezar. Obviamente que para que sea de 0 grados debe de quedar exactamente sobre el eje de las X. ¿De acuerdo? Ahí está 0 grados. Observa bien, ¿qué pasa si calculo el seno? Primero que nada te voy a poner acá para que veas cómo va. ¿Qué pasa si esta se va haciendo más pequeña? Si esta línea se va haciendo más pequeña, observa, cuando llegamos a 0. ¿Qué va pasando con la y? Fíjate bien, la y aquí está. ¿Qué va pasando con la y? Cada vez se va haciendo más pequeña, 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 hasta que desaparece la y, hasta que y vale 0. Es decir, cuando el ángulo es de 0, la y también vale 0 y la x es igual a r. Entonces está bien fácil deducir cuánto valen las funciones trigonométricas. Observa bien, el seno de 0, ¿a qué sería igual entonces? Si el cateto opuesto vale 0, esto sería 0 entre 1. Quedamos que es radio unitario, que el radio vale 1 y esto es 0. A ver si es cierto. Por favor, calcula en tu calculadora cuánto vale el seno de 0. Y dime si vale 0. Ah, bueno, perdón. Déjame ponerte aquí las cantidades. Ahora sí me puedes señalar cuánto vale el seno de 0, por favor, en tu calculadora.
Correcto. Pero entendimos ya por qué vale 0. ¿Y el coseno, Nancy? Por favor, ¿me dirías cuánto vale el coseno de 0? 1. Y vamos a ver por qué vale 1. ¿De acuerdo? El coseno de 0 vale 1 porque observa bien, el coseno es x entre r. ¿Y cómo es la x con respecto a r? Son iguales, ¿de acuerdo? Y si son iguales, quiere decir que 1 entre 1 es igual a 1. Fíjate que con el círculo unitario podemos calcular todos estos ángulos, el de 0, el de 90, el de 270, etcétera, sin necesidad de la calculadora, porque aquí lo estamos viendo claramente. Ahora bien, vamos a seguir abriendo nuestro ángulo y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, para el ángulo dice razones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. Vamos a ver qué pasa con el ángulo de 90 grados. Observa bien. Aquí tengo mi radio. Ahora lo voy a seguir subiendo, 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 subiendo. Ahora fíjate bien qué pasa con la X. Si yo tengo aquí este valor de la X, lo voy a poner por acá. Mira, esta no tiene bronca porque esta es la Y. ¿De acuerdo? Este es el valor de la Y, sigue aumentando. Pero ¿qué está pasando con el valor de la X? Cada que yo voy haciendo, ahí lo vamos a poder ver más fácilmente, observa. Cada que yo voy viendo, queda un poquito chueca, déjame ver, espérame tantito. Bueno, suponiendo que es horizontal, ahí está. Cada que yo voy moviendo este ángulo acercándome a 90, fíjate que la Y se va haciendo más grande y la X se va haciendo más pequeña. ¿Hasta que qué? Hasta que la X desaparece. Aquí la X ya vale 0. Y la Y, fíjate bien, ahora la Y se convirtió en R. La Y y la R van a ser iguales. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con la función seno y la función coseno y la función tangente. ¿De acuerdo? La función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, puesto que valen igual, es 1 entre 1, y por lo tanto, el seno de 90 vale 1. Lo puedes ir comprobando con tu calculadora y verás que el seno de 90 vale 1. ¿De acuerdo? Luego, el coseno, ¿qué pasa con el coseno? Si la x vale 0, pues tendríamos 0 entre 1, el coseno va a ser 0. El coseno de 90 vale 0. Ajá. ¿Y qué pasa con la tangente de 90? Esto sí quiero que lo hagas en la calculadora. Te va a decir que es cateto opuesto, que vale 1, entre cateto adyacente, que vale 0. Y no sé, seguramente te ha tocado muchas veces cuando tu profesor te dice que calcules la tangente de 90 grados, que la calculadora se vuelve loca y te pone y te dice error. No, ni la calculadora sabe qué hacer. Y normalmente nosotros no sabemos tampoco por qué nos pone error la calculadora, por qué no puede calcular esa cantidad. Pues no puede porque la división por 0 no es válida. ¿De acuerdo? No puede porque la división por 0 no es válida. Pero ahora con esto entendemos por qué tenemos que calcular o por qué nos aparece una indeterminación, tanto en la tangente en este caso como en la secante. Recuerda, para calcular la cotangente, fíjate, curiosamente la cotangente vale 0, no es una indeterminación. ¿Por qué? Porque es el recíproco de la tangente. Si este es 1 entre 0, este va a ser 0 entre 1. Ya lo habíamos dicho. Si es 0 entre 1, esto es 0. Ahora, ¿qué pasa con con el coseno? ¿Cuánto valdría el recíproco? Si este es 0 entre 1, este va a ser 1 entre 0. Aquí tenemos una nueva indeterminación para calcular la secante. Obviamente estas tres no las podemos calcular con la calculadora. Tenemos que hacer esta operación para conocerlas, la operación recíproca. Y la cosecante, como el seno vale 1 entre 1, pues acá también será 1 entre 1 y también valdrá 1. Lo mismo sería, Nancy, para las razones de 180 grados. Aquí son negativas las x, por lo tanto, observa, aquí sería menos 1 el coseno, por lo tanto ya lo habíamos calculado, el coseno de 180 te va a dar menos 1 en tu calculadora y estas dos serían indeterminaciones, ¿de acuerdo? El seno va a ser 0 y la tangente también va a ser 0. Lo mismo para el de 270 grados, se puede hacer todas las mismas fracciones. Hacer el de 360 es lo mismo que hacer el de 0 grados, ¿de acuerdo? Porque volvemos a llegar al mismo punto y entonces se repetiría toda la secuela, que lo mismo que para 0 grados.
También se pueden calcular ángulos mayores de 360 grados, es decir, si yo le doy aquí una vuelta son 360 y si le aumento 45 serían 405 grados. El ángulo de 405 grados va a ser igual a todo lo que le suceda al ángulo de 45 grados, porque lo único que teníamos que estar haciendo es restar los 360 grados para seguir marcando cualquier ángulo. De hecho, se pueden marcar ángulos 3, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, las vueltas que tú quieras. Y siempre con su ángulo reducido obtendríamos todas sus razones y sus funciones trigonométricas. Todas sus razones trigonométricas. Nancy, hasta aquí estamos claros porque ya no vamos a dar otro repaso de trigonometría. Únicamente te quise dar este repaso de trigonometría para que entremos ya derecho de lleno a álgebra. Después ya la próxima sesión va a ser pura álgebra. ¿Hasta aquí estamos bien, Nancy? ¿Has entendido todo? A ver, vamos a escucharte un poquito, a ver si ya podemos ver o escuchar algo mejor. Muy bien, Nancy. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? Qué bueno, Nancy. Mira, qué lástima que no podamos interactuar con la voz, porque sí es importante, pero bueno, ni modo, te la voy a volver a quitar para que no se vicie. Es muy importante que pudiéramos, ojalá, y pudieras ver después en otra computadora. Yo de todas maneras estoy en la mejor disposición de seguirlo haciendo de esta manera, pues, hasta que, y si no se puede cambiar ni modo, así nos adaptamos y así lo hacemos, y así vamos a seguir trabajando. El chiste es que tú sepas, tenemos una ventaja, tú vas a poder ver videos también, ya tu tutor te manejará todo lo que necesites ver de videos. Yo sí me gustaría que le tengas la suficiente confianza a tu tutor para que le digas, profesor, yo ando un poquito fallo en esto, fallo en aquello, para que yo pueda preparar tus asesorías de mejor manera. Yo te preparé esto por lo que vi que te preguntaron en tus documentos que me mandó el tutor, donde te preguntan los ángulos reducidos, etcétera, etcétera. Vamos a calcular después las áreas, pero ya sabes que el teorema de Pitágoras es básico. Después de aquí vamos a entrar y a hacer algunos problemas de despejar las tres incógnitas del teorema de Pitágoras. Si yo te doy la hipotenusa y un cateto, tú calculas el otro cateto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también lo puedes ver muy fácilmente en los videos, ya tu tutor te lo hará saber, para que sigamos con eso, porque de alguna manera también atacamos álgebra, con eso matamos dos pájaros de un tiro. Me vací un poquito en esto porque te digo, según las hojitas que me mandó aquí de tu examen, pues tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y aquí te preguntan precisamente el ángulo reducido de algunos ángulos, etcétera, etcétera. Que yo espero que sí lo hayas, entendido perfectamente bien, Nancy. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, Nancy? Déjame marcarte para que puedas marcar. Por aquí no nos quedó ninguna. Acá está. ¿Sí entendiste bien todo, Nancy? Perfecto, Nancy, qué gusto me da. Me gustaría hablar con tu asesor para ver qué otro plan tenemos. ¿Qué otro plan tenemos, profesor? Sí, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a programar su siguiente sesión directamente con usted, profesor. Y me gustaría hacer otra prueba con Nancy para ver qué es lo que está pasando. Ok. Yo creo que necesito primero asegurarme que no es su computadora, que no es la computadora de Nancy. Yo creo que esto lo checaría contigo, Nancy, el día de mañana. O ¿sabes qué? Yo creo que lo checamos hoy en la noche, Nancy. ¿Te parece? Puedes señalar aquí, Nancy. Excelente. Excelente, nada más para checar la parte del audio y para que ya en tu siguiente sesión con el profesor ya no tengamos este problema. ¿Te parece? Mira, yo creo que lo hacemos desde tu casa, no importa que tu internet esté lento, lo que me interesa es checar tu computadora. Entonces, te confirmo por aviso en la plataforma, yo te mando un aviso para ver la hora. ¿Sale? Probablemente sea a las 9:30 o 10 de la noche, yo te confirmo. ¿Sale? Bueno, Y al ratito te subo tus actividades. Bueno, por mí ya es todo. Yo espero las actividades que desarrolle Nancy para que pueda prepararle su siguiente asesoría. Y ya nomás... Sería el domingo su siguiente asesoría, Nancy, ¿te parece? A la 1. Perfecto. Entonces voy a anotarla aquí. Asesoría. 13 horas.
Ok, para que yo también la agende. Está bien, yo también puedo el domingo a las 13 horas, no hay ningún problema. Ok, bueno, pues voy a cerrar la sesión, por mí es todo. Profesor, le agradezco. Nancy, muchas gracias y que tengas buen día. Sí, tenemos mucha interferencia por ahí con todos. Gracias. Ok, gracias, hasta luego. Gracias.